Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejemplos del ejercicio número 2 de la guía de actividades de la unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. El objetivo es que usted como estudiante, con el desarrollo del ejercicio número 2, pueda identificar y construir los tipos de proposiciones categóricas. También reconozca los elementos cuantificador y cópula que hacen parte de la estructura de una proposición categórica. Esto permitirá que tenga las bases suficientes para dar solución a situaciones problemáticas. En el desarrollo del ejercicio número 2 le darán a usted un argumento y para ello deberá realizar 3 sencillos pasos. El primer paso es identificar el cuantificador y cópula de una proposición categórica. El segundo consistirá en clasificar la proposición categórica según sea su clase: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. Y por último, deberá construir los 3 tipos de proposiciones categóricas que le hagan falta. Para ello, en primer lugar, reconozcamos que es una proposición categórica. Entonces, una proposición categórica es precisamente un enunciado que es acerca de dos miembros y la relación que hay entre ellos. Esa relación es la forma sujeto-predicado. Como en este caso, ningún político es democrático. Aquí estamos hablando de un sujeto político y de su predicado democrático. Algunos automóviles BMW no son fabricados en Alemania. Aquí también tenemos una proposición categórica porque está con una relación sujeto-predicado. El esquema o parte de proposiciones categóricas es el siguiente. Usted encontrará en una proposición categórica un cuantificador, un sujeto, una cópula y un predicado. Para el ejercicio número 2 solamente identificará el cuantificador y la cópula, pero veamos en qué consiste cada uno de ellos. El cuantificador. El cuantificador estamos hablando de cantidad, siempre encontraremos como una cantidad. En este caso podremos encontrar palabras o expresiones como todo, ninguno, algún, para identificar a dicho cuantificador. El sujeto es quien realiza una acción o de quien se dice algo. La cópula, que es el otro elemento que deberá identificar, es quien une o vincula al sujeto con el predicado. Cuando hablamos de esta unión o este vínculo, podemos encontrar verbos, por ejemplo, es, son, no son, también puede encontrarse de este modo negativo. Y por último, el predicado es lo que se afirma o se niega de un sujeto en una proposición. En nuestro ejemplo, ningún político es democrático, podemos identificar el cuantificador, ningún, y la cópula es. El siguiente ejemplo, algunos automóviles BMW no son fabricados en Alemania, encontramos algunos como cuantificador y no son como la cópula de esta proposición categórica. En las clases de proposiciones categóricas encontramos 4 modos o 4 tipos: A, E, I, O. A hace alusión a una declaración todo S es P. Reconozcamos a S como sujeto y a P como predicado. Todo S es P. Estaríamos hablando de un tipo o un modo universal afirmativo. En la siguiente categoría tenemos a E, donde la declaración es ningún S es P. Este modo también se reconoce como universal negativo. La otra categoría I sería algún S es P y sería el modo particular afirmativo o tipo particular afirmativo. Y por último tenemos la categoría O, donde estamos indicando algún S no es P, donde sería particular negativo. Ejemplos para el ejercicio número 2. En el primero digamos que el argumento que les indican a ustedes es: algunos mamíferos son herbívoros. Lo primero que deberá hacer es identificar el cuantificador y la cópula. Así que vamos a escribir el cuantificador, en este caso estamos hablando de algunos, y la cópula sería son. Lo siguiente que deberá hacer es clasificar la proposición categórica. Para ello puede referirse a la tablita que mostramos ahorita y vamos a identificar
Este cuantificador y esta cópula, algunos son, entonces lo vamos a identificar en nuestra tablita. Algún S es P y estamos hablando de qué tipo o de qué tipo de clasificación categórica. Estamos hablando de particular afirmativo. Y esto lo escribimos en nuestro ejercicio, particular afirmativo. Por último, deberá construir los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática, es decir, con este mismo argumento deberá construir los otros 3 tipos que hacen falta. ¿Cuáles nos hacen falta? El tipo A, el tipo E y el tipo O. Universal afirmativo, universal negativo y particular negativo. Así que los vamos construyendo. El universal afirmativo sería que todos los mamíferos son herbívoros. Todo S es P. El universal negativo sería todos los mamíferos no son herbívoros. Estaríamos hablando de este tipo E. Y por último, que nos hace falta es el particular negativo, donde diríamos algunos mamíferos no son herbívoros. Y así completaríamos nuestro ejercicio. Otro ejemplo podría ser que nos den este argumento. Todos los estudiantes de la UNAD son autónomos. Igualmente identificaremos el cuantificador y la cópula. El cuantificador, todos. La cópula, son. La clasificación de la proposición categórica, podemos referenciarnos de la misma tablita y buscamos, en este caso estaríamos hablando del tipo universal afirmativo o modo A, y lo escribiríamos aquí, universal afirmativo. Construimos los 3 tipos de proposiciones que nos hacen falta, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. El universal negativo nos quedaría de la siguiente forma. Todos los estudiantes de la UNAD no son autónomos. Particular afirmativo, algunos estudiantes de la UNAD son autónomos. Y particular negativo, quedaría algunos estudiantes de la UNAD no son autónomos. Por último, tenemos este ejemplo, ninguna báscula está calibrada. Vamos a identificar el cuantificador y la cópula. El cuantificador sería ninguna, la cópula sería esta. Ahora vamos a la tablita para referenciarnos e identificar la clasificación de la proposición categórica. En este caso estaríamos hablando de la clase E universal negativo y eso lo escribimos. Y por último construimos los 3 tipos de proposiciones categóricas que nos hacen falta. En el universal afirmativo sería que todas las básculas están calibradas de este modo. Particular afirmativo, algunas básculas están calibradas y por último, algunas básculas no están calibradas, sería nuestro modo particular negativo. Y así hemos concluido 3 ejercicios similares a los que ustedes encuentran en su guía de actividades 2 en el ejercicio 2. Espero que les sea muy claro y puedan desarrollar correctamente su ejercicio. Muchas gracias por su atención.